5 secretos bíblicos para la libertad financiera. Prepárate para recibir esta revelación divina. ¿Sabías que hay una verdad oculta que separa a aquellos que viven en números rojos de los que realmente prosperan? Napoleon Hill descubrió que la mayoría de las personas fracasan financieramente no por falta de dinero, sino por ignorar 5 secretos bíblicos fundamentales que están escritos en la palabra de Dios hace más de 2000 años. Mientras buscas fórmulas mágicas y estrategias complejas, la respuesta siempre ha estado delante de tus ojos. Dios no te quiere arruinado, endeudado o viviendo de migajas. Él tiene 5 principios específicos de prosperidad que funcionan independientemente de la economía, la crisis o las circunstancias. El problema es que te han enseñado a tratar la Biblia como un libro religioso, cuando en realidad contiene los 5 secretos más poderosos de prosperidad jamás revelados. Napoleon Hill pasó 25 años estudiando a millonarios y descubrió que todos ellos aplicaban, incluso sin saberlo, estos 5 secretos bíblicos. Hoy voy a revelar cada uno de ellos en detalle. Si estás cansado de vivir en la precariedad, deja tu comentario abajo con la palabra libertad y prepárate para descubrir los 5 secretos que pueden transformar completamente tu vida financiera. Existe una verdad transformadora que puede revolucionar por completo tu relación con el dinero a través de 5 secretos bíblicos específicos que Napoleon Hill identificó en sus estudios. Durante décadas, Hill investigó a los hombres más ricos del mundo y llegó a una conclusión sorprendente. Todos ellos operaban bajo 5 principios fundamentales que ya estaban revelados en las Sagradas Escrituras. Esto no es una coincidencia, sino una confirmación de que Dios estableció 5 leyes universales de prosperidad que funcionan para cualquier persona, en cualquier época y en cualquier lugar. El problema es que la religión tradicional ha separado lo espiritual de lo práctico, haciendo que millones de personas vean la Biblia solo como un libro de rituales, ignorando por completo estos 5 secretos prácticos de prosperidad. Hoy voy a establecer un puente entre la sabiduría milenaria de las Escrituras y los 5 principios específicos que Napoleon Hill documentó. Descubrirás que tu situación financiera actual es el resultado directo de cómo has aplicado o ignorado estas 5 leyes espirituales fundamentales. Estos 5 secretos no son teoría religiosa, sino principios prácticos que pueden implementarse de inmediato. Cada uno de estos secretos tiene el poder de transformar un área específica de tu vida financiera, y cuando se aplican juntos, crean una sinergia poderosa que acelera exponencialmente tus resultados. Prepárate para descubrir los 5 secretos bíblicos que han separado a los prósperos de los pobres a lo largo de toda la historia de la humanidad. El primer secreto: el principio de la semilla. Gálatas 6:7 declara: no os engañéis, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Napoleon Hill descubrió que todos los millonarios entendían que el dinero es semilla, no fruto. Invertían primero, gastaban después, plantaban antes de cosechar. Tú estás intentando cosechar donde nunca plantaste. El pobre consume todo lo que gana. El próspero siembra parte de lo que recibe. Este principio exige que dejes de ver el dinero como consumo y empieces a verlo como semilla de multiplicación. El segundo secreto: el principio de la fidelidad. Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Hill observó que los ricos eran meticulosamente fieles con pequeñas cantidades antes de recibir grandes fortunas. Pagaban las cuentas a tiempo, honraban sus compromisos, organizaban sus finanzas personales. Tú quieres prosperar siendo descuidado con lo poco que tienes. Dios no confía grandes recursos a quien es irresponsable con pequeños valores. El tercer secreto: el principio de las primicias. Proverbios 3:9-10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se llenarán con abundancia. Hill descubrió que los prósperos siempre separaban la primera parte de sus ingresos para causas más grandes que ellos mismos. No era superstición, sino el reconocimiento de que la prosperidad viene de Dios. Cuando honras a Dios primero, Él garantiza que el resto se multiplique. El cuarto secreto: el principio del autodominio. Proverbios 25:28.
El hombre que no puede controlar su temperamento es como una ciudad con sus muros derribados. Hill observó que todos los millonarios tenían una disciplina férrea sobre sus impulsos. No gastaban por emoción, no tomaban decisiones por ansiedad, no desperdiciaban recursos por falta de planificación. El quinto secreto, el principio del servicio. Marcos 10:43. Pero entre vosotros no será así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre vosotros deberá ser vuestro servidor. Hill descubrió que los verdaderamente prósperos se enriquecían sirviendo a millones de personas. Cuanto mayor es el servicio, mayor es la recompensa. Tú estás enfocado en recibir, no en servir. La prosperidad es proporcional al valor que agregas en la vida de otros. La mayor tragedia de la religiosidad moderna es haber transformado los 5 secretos bíblicos de prosperidad en filosofía inactiva, cuando fueron diseñados por Dios para ser principios prácticos de transformación financiera. Existe una diferencia abismal entre conocer estos 5 secretos y aplicarlos sistemáticamente. Millones de personas conocen los versículos sobre la prosperidad, pero siguen viviendo en mediocridad financiera porque tratan las Escrituras como inspiración dominical, no como manual diario de operación. Jesús dijo en Juan 8:32, «Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres». Pero este conocimiento de los 5 secretos no es intelectual, es de aplicación. La Biblia contiene instrucciones específicas sobre cómo implementar cada uno de los 5 secretos, cómo sembrar correctamente, cómo desarrollar la fidelidad, cómo honrar con primicias, cómo ejercer el autodominio, cómo servir eficazmente. Estas no son promesas místicas, sino leyes espirituales tan precisas como las leyes físicas. Napoleon Hill documentó que todos los hombres prósperos operaban bajo estos 5 principios bíblicos, incluso sin conciencia religiosa. La diferencia es que ellos aplicaban estos secretos en el mundo de los negocios de forma sistemática, mientras que muchos cristianos los mantienen atrapados dentro de la teoría teológica. Cada uno de los 5 secretos tiene una aplicación práctica inmediata. Define un porcentaje para sembrar. Organiza hojas de cálculo para la fidelidad. Separa las primicias automáticamente. Crea disciplinas para el autodominio. Identifica cómo servir mejor. Dios quiere que implementes estos 5 secretos para que puedas ser próspero, bendecir a otros, expandir el reino y glorificar su nombre a través de tu éxito financiero. La Biblia no es un libro de promesas futuras, sino un manual de instrucciones presentes para la aplicación inmediata de los 5 secretos de la prosperidad. Napoleon Hill pasó 25 años estudiando a los hombres más ricos de su época e hizo un descubrimiento revolucionario. Todos ellos aplicaban los 5 secretos bíblicos de la prosperidad, incluso aquellos que no tenían conocimiento religioso. Esto prueba que Dios estableció estos 5 principios como leyes universales, que funcionan independientemente de las creencias personales. El primer secreto bíblico, el principio de la semilla, Hill lo llamó inversión antes del retorno. Observó que los millonarios siempre plantaban dinero antes de cosecharlo, exactamente como Gálatas 6:7 enseña sobre sembrar y segar. El segundo secreto, el principio de la fidelidad, Hill lo identificó como disciplina financiera. Todos los prósperos eran meticulosamente organizados con pequeñas cantidades, confirmando Lucas 16:10 sobre la fidelidad en lo poco y en lo mucho. El tercer secreto, el principio de las primicias, Hill lo documentó como gratitud activa. Los ricos siempre destinaban parte de sus ingresos a causas mayores, reconociendo que la prosperidad no venía solo de su esfuerzo personal, sino de principios superiores, como Proverbios 3:9, orienta sobre honrar a Dios con bienes y primicias. El cuarto secreto, el principio del autodominio, Hill lo llamó autocontrol financiero. Los millonarios no gastaban por impulso, no tomaban decisiones por emoción, mantenían una disciplina férrea sobre los recursos, confirmando Proverbios 25:28 sobre el control del temperamento. El quinto secreto, el principio del servicio, Hill lo definió como valor agregado. Cuantas más personas servían, mayor era su recompensa financiera, exactamente como Marcos 10:43 enseña sobre la grandeza a través del servicio.
Hill descubrió que estos 5 secretos eran atemporales y funcionaban en cualquier cultura. La diferencia es que los millonarios los aplicaban sistemáticamente en los negocios, mientras que los cristianos los mantenían solo en la esfera religiosa. Cuando combinas los 5 secretos bíblicos con una aplicación práctica e inteligente, liberas un poder de transformación que revoluciona tu realidad financiera. Una de las mayores mentiras que crees es que la prosperidad debería ser instantánea, cuando en realidad Dios diseñó los 5 secretos bíblicos para que funcionen a través de un proceso de preparación y crecimiento gradual. Napoleon Hill descubrió que todos los millonarios pasaron por periodos de desarrollo antes de alcanzar la prosperidad, exactamente como los personajes bíblicos que aplicaron estos 5 secretos. José aplicó el principio de la fidelidad, administrando la casa de Potifar y la prisión antes de gobernar Egipto. Él practicó el principio del autodominio, resistiendo las tentaciones. David ejercitó el principio del servicio, protegiendo ovejas antes de liderar a Israel. Abraham vivió el principio de las primicias, ofreciendo diezmos antes de recibir la multiplicación. Todos ellos experimentaron periodos de preparación donde los 5 secretos fueron probados y fortalecidos. Tú quieres los resultados sin pasar por el proceso de formación. Hill observó que los prósperos veían las dificultades como entrenamiento, no como castigo. Cada desafío financiero era una oportunidad para aplicar uno de los 5 secretos: sembrar cuando todo indicaba escasez, mantener la fidelidad cuando los recursos eran limitados, honrar con primicias cuando sobraba poco, ejercer el autodominio cuando los impulsos eran fuertes, servir a otros cuando las necesidades propias eran grandes. El proceso antes de la promesa no es un obstáculo, sino una preparación. Dios usa las circunstancias difíciles para desarrollar el músculo espiritual necesario para sostener la prosperidad futura. Muchos reciben dinero antes de estar listos y lo pierden rápidamente porque no desarrollaron el carácter a través de la aplicación de los 5 secretos. El tiempo divino garantiza que recibas la prosperidad solo cuando tengas la madurez para administrarla correctamente, multiplicarla sabiamente y usarla para glorificar a Dios. Confía en el proceso. Aplica los 5 secretos consistentemente y permite que Dios te prepare internamente para las bendiciones que Él planeó externamente. Tu mente es el campo de batalla donde los 5 secretos bíblicos de la prosperidad se ganan o se pierden. Y Napoleon Hill descubrió que todos los millonarios habían renovado completamente sus patrones de pensamiento sobre el dinero, el trabajo y el éxito. Romanos 12:2 declara: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Has sido programado mentalmente para pensar como pobre, actuar como pobre y permanecer pobre. Cada uno de los 5 secretos exige una renovación mental específica. El principio de la semilla demanda que dejes de pensar en el dinero como gasto y comiences a verlo como inversión. El principio de la fidelidad exige que abandones la mentalidad de relajación y desarrolles patrones de excelencia. El principio de las primicias requiere que dejes de pensar yo primero y adoptes Dios primero. El principio del autodominio necesita que reemplaces los impulsos emocionales por decisiones racionales. El principio del servicio demanda un cambio de ¿qué puedo recibir? a ¿qué puedo dar? Hill observó que los prósperos meditaban constantemente en principios correctos, exactamente como Josué 1:8 orienta sobre meditar en la ley día y noche para prosperar. Llenaban sus mentes con libros de sabiduría, conversaciones edificantes, pensamientos positivos. Tú llenas tu mente con noticias negativas, conversaciones limitantes, entretenimiento destructivo. La renovación mental a través de los 5 secretos no es un proceso místico, sino una disciplina práctica. Estudia diariamente cada principio. Medita en los versículos relacionados. Visualízate aplicándolos. Declara verdades bíblicas sobre la prosperidad. Elimina las influencias mentales negativas. Cuando tu mente está alineada con los 5 secretos bíblicos, tus acciones se alinean automáticamente. Tus resultados se transforman inevitablemente y tu prosperidad se convierte en una consecuencia natural de los pensamientos renovados. Existe una diferencia abismal entre conocer los 5 secretos bíblicos de la prosperidad
y manifestarlos consistentemente a través de la acción disciplinada y la fe práctica. Napoleon Hill descubrió que todos los millonarios poseían una visión clara de a dónde querían llegar y aplicaban sistemáticamente los 5 principios para materializar esa visión. Habacuc 2:2-3 instruye: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará un tiempo, se apresurará hacia el fin. Tú tienes sueños vagos, no una visión específica. Los 5 secretos exigen una aplicación práctica sistemática para manifestarse en resultados tangibles. El principio de la semilla requiere que definas porcentajes específicos para la inversión y los apliques religiosamente. El principio de la fidelidad demanda una organización financiera detallada y el cumplimiento riguroso de los compromisos. El principio de las primicias necesita la separación automática de la primera parte de todos los ingresos. El principio del autodominio exige disciplinas prácticas, presupuesto, planificación, control de impulsos. El principio del servicio demanda una identificación clara de cómo agregar valor en la vida de otros. Hill observó que los prósperos transformaban los principios en sistemas, los sistemas en hábitos y los hábitos en resultados. No esperaban la motivación para actuar, actuaban independientemente de los sentimientos. La manifestación de los 5 secretos ocurre a través de la acción consistente, no de la fe pasiva. Cada día debes implementar al menos uno de los 5 principios de forma práctica y medible. Cuando combinas una visión clara con la aplicación sistemática de los 5 secretos bíblicos, liberas un poder sobrenatural que acelera la materialización de tus sueños. Deja de soñar y empieza a aplicar. Deja de planificar y empieza a ejecutar. Los 5 secretos solo funcionan cuando salen de la teoría y entran en la práctica diaria. Tu identidad determina tus decisiones determinan tus resultados, y los 5 secretos bíblicos de la prosperidad solo funcionan cuando desarrollas la identidad de una persona próspera, no solo comportamientos ocasionales de prosperidad. Napoleon Hill descubrió que todos los millonarios se veían a sí mismos como prósperos mucho antes de tener dinero, y esa identidad interna dirigía automáticamente sus elecciones externas. Proverbios 23:7 declara: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Te identificas como pobre intentando ser rico, cuando deberías identificarte como próspero, aprendiendo a manifestar esa realidad. Cada uno de los 5 secretos construye una dimensión específica de la identidad próspera. El principio de la semilla desarrolla la identidad de inversor. Soy alguien que multiplica los recursos. El principio de la fidelidad construye la identidad de administrador. Soy alguien que gestiona con excelencia. El principio de las primicias forma la identidad de adorador. Soy alguien que honra a Dios primero. El principio del autodominio crea la identidad de disciplinado. Soy alguien que controla los impulsos y toma decisiones sabias. El principio del servicio establece la identidad de servidor. Soy alguien que agrega valor en la vida de otros. Hill observó que los prósperos hablaban, pensaban y actuaban de acuerdo con esa identidad interna, independientemente de las circunstancias externas. Cuando tienes la identidad de próspero, aplicas naturalmente los 5 secretos porque son una expresión de quién eres, no un esfuerzo de quien quieres ser. Dios ya te ve como próspero en Cristo. Él ya preparó bendiciones para ti. Él ya estableció los 5 secretos como herramientas para manifestar esa identidad. Deja de actuar como pobre esperando ser rico. Empiezas a actuar como próspero aplicando los 5 secretos. Y tu realidad externa se alineará con tu identidad espiritual. Existe una diferencia fundamental entre tener dinero y tener autoridad financiera. Y los 5 secretos bíblicos de la prosperidad fueron diseñados por Dios para establecer la verdadera autoridad, no solo la acumulación temporal de recursos. Napoleon Hill descubrió que los hombres verdaderamente prósperos poseían una autoridad que nacía del carácter desarrollado a través de principios correctos, no solo de la cantidad de dinero que poseían. Mateo 25:21 revela: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. La verdadera autoridad se conquista a través de la aplicación consistente de los 5 secretos bíblicos.
El principio de la semilla desarrolla la autoridad sobre la multiplicación. Comprendes cómo hacer que el dinero trabaje para ti. El principio de la fidelidad construye la autoridad sobre la administración. Demuestras competencia para gestionar recursos crecientes. El principio de las primicias establece la autoridad espiritual. Reconoces que Dios es la fuente de toda prosperidad. El principio del autodominio crea autoridad sobre ti mismo. Controlas los impulsos y tomas decisiones basadas en la sabiduría, no en la emoción. El principio del servicio desarrolla la autoridad sobre otros. Lideras a través del valor agregado, no de la manipulación o la fuerza. Hill observó que los prósperos con verdadera autoridad mantenían la prosperidad durante décadas y la transmitían a las generaciones, mientras que aquellos sin fundamento perdían rápidamente lo que habían acumulado. La autoridad financiera a través de los 5 secretos te convierte en un canal de bendición, no solo en un recipiente de recursos. Prosperas para servir al reino, bendecir a la familia, impactar a la comunidad, transformar a la sociedad. Dios confía recursos crecientes a aquellos que demuestran autoridad a través de la aplicación fiel de los 5 secretos bíblicos. Busca la autoridad, no solo el dinero. Desarrolla el carácter, no solo la cuenta bancaria. La excelencia en la aplicación de los 5 secretos bíblicos de la prosperidad es una forma práctica de adoración que agrada a Dios y atrae sus bendiciones de manera sobrenatural. Napoleon Hill descubrió que todos los millonarios eran extremadamente disciplinados en los detalles y buscaban la excelencia en todo lo que hacían, tratando el trabajo y el dinero como responsabilidades sagradas. Colosenses 3:23 instruye: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Tú aplicas los 5 secretos de forma relajada y esperas resultados excepcionales. Cada secreto exige una disciplina específica para funcionar plenamente. El principio de la semilla demanda disciplina para sembrar incluso cuando los recursos son escasos, regularidad para invertir independientemente de las fluctuaciones, paciencia para esperar la cosecha en el momento correcto. El principio de la fidelidad requiere una organización meticulosa de las finanzas, el cumplimiento riguroso de los compromisos, la rendición de cuentas detallada de los recursos. El principio de las primicias necesita la separación automática antes de cualquier gasto, la entrega alegre, independientemente de la cantidad, la confianza total en la provisión divina. El principio del autodominio exige el control diario de los impulsos, la planificación cuidadosa de las decisiones, la resistencia constante a las tentaciones de consumo innecesario. El principio del servicio demanda la búsqueda constante de formas de agregar valor, la mejora continua de las habilidades, la dedicación total a la satisfacción de a quien sirves. Hill observó que los prósperos trataban estos principios como disciplinas sagradas, no como sugerencias ocasionales. Aplicaban los 5 secretos con excelencia porque entendían que la calidad de la aplicación determinaba la calidad de los resultados. Dios honra la excelencia, multiplica la disciplina, recompensa la fidelidad en los detalles. Cuando aplicas los 5 secretos con la máxima excelencia, liberas un favor divino que acelera exponencialmente tus resultados financieros. La ley del proceso establece que cuanto mayor sea la promesa de prosperidad, mayor será el tiempo de preparación necesario a través de la aplicación consistente de los 5 secretos bíblicos. Y Napoleon Hill documentó que todos los grandes prósperos pasaron por largos periodos de desarrollo antes de alcanzar resultados extraordinarios. Gálatas 6:9 enseña: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tú quieres prosperidad instantánea, aplicando los 5 secretos esporádicamente. Cada secreto tiene su tiempo de maduración específico. El principio de la semilla requiere tiempo para la germinación, el crecimiento y la fructificación. Plantas hoy, cosechas mañana. El principio de la fidelidad necesita tiempo para construir credibilidad, confianza y reputación. Eres fiel consistentemente hasta que estableces la autoridad. El principio de las primicias necesita tiempo para que Dios abra las ventanas de los cielos. Honras continuamente hasta que ves la multiplicación sobrenatural. El principio del autodominio demanda tiempo para desarrollar el músculo espiritual. Lo ejercitas diariamente hasta que el control se vuelve natural.
El principio del servicio requiere tiempo para construir valor, relaciones e influencia. Sirves persistentemente hasta que te vuelves indispensable. Hill observó que los prósperos verdaderos veían los años como una inversión, no como un sacrificio. Aplicaban los 5 secretos consistentemente durante décadas, porque entendían que la prosperidad duradera se construye, no se conquista. José aplicó los secretos durante 13 años antes de gobernar Egipto. David los practicó durante décadas antes de reinar sobre Israel. Abraham los vivió durante 25 años antes de ver a Isaac. El proceso no es un castigo, es una preparación. Dios usa el tiempo para desarrollar el carácter capaz de sostener la prosperidad. Confía en el proceso, mantén la consistencia, celebra el progreso gradual. Los 5 secretos funcionan perfectamente cuando se aplican pacientemente. La verdadera transformación financiera ocurre cuando integras un propósito claro, una identidad renovada y la aplicación sistemática de los 5 secretos bíblicos, creando una sinergia poderosa que multiplica exponencialmente tus resultados de prosperidad. Napoleon Hill descubrió que todos los millonarios poseían una claridad absoluta sobre por qué querían prosperar, quiénes eran como personas prósperas y cómo aplicarían los principios para alcanzar los objetivos. Esta tríada transformadora, propósito plus, identidad plus, acción a través de los 5 secretos, es una fórmula infalible para la autoridad financiera duradera. Tu propósito define por qué aplicas los 5 secretos. Glorificar a Dios, bendecir a la familia, servir a la comunidad, expandir el reino, impactar a la generación. Un propósito más grande que tú mismo genera una motivación sostenible para aplicar consistentemente cada principio, incluso cuando los resultados tardan. Tu identidad determina cómo aplicas los 5 secretos. Como hijo de Dios próspero, como administrador fiel, como siervo excelente, como líder íntegro, como canal de bendición. La identidad correcta hace que la aplicación de los secretos fluya naturalmente, no forzadamente. Tu acción materializa los 5 secretos a través de una implementación sistemática, porcentajes definidos para la siembra, organizaciones específicas para la fidelidad, separación automática de las primicias, disciplinas prácticas para el autodominio, estrategias claras para el servicio. Hill observó que cuando estos 3 elementos trabajaban juntos, creaban un impulso imparable que atraía oportunidades, favor, recursos y multiplicación de forma sobrenatural. Dejas de luchar contra las circunstancias y comienzas a atraer la prosperidad a través de la alineación interna. La tríada transformadora de los 5 secretos no es un método, es un estilo de vida, no es una técnica, es una identidad. Cuando el propósito, la identidad y la acción están alineados a través de los 5 secretos bíblicos, te conviertes en la respuesta a los problemas de otros, no en un problema que busca soluciones. La perspectiva correcta sobre el dinero y los recursos es fundamental para la aplicación efectiva de los 5 secretos bíblicos, porque Dios diseñó la prosperidad como una herramienta para propósitos mayores, no como un fin en sí misma. Napoleon Hill descubrió que todos los verdaderos prósperos veían la riqueza como una responsabilidad sagrada y un medio para servir, no como un objetivo final o una fuente de seguridad personal. 1 Timoteo 6, 17, 18. Instruye a los ricos a no confiar en las riquezas, sino en Dios, y a ser ricos en buenas obras. Los 5 secretos funcionan plenamente solo cuando tu perspectiva sobre los recursos está alineada con el propósito divino. El principio de la semilla enseña que el dinero es semilla para la multiplicación del reino, no un tesoro para la acumulación personal. El principio de la fidelidad revela que eres un administrador temporal, no el propietario permanente de los recursos. El principio de las primicias establece que Dios es la fuente y el propietario de todo. Tú eres solo un canal. El principio del autodominio impide que los recursos te controlen a ti, en lugar de que tú los controles a ellos. El principio del servicio dirige la prosperidad a bendecir a otros, no solo a satisfacer deseos personales. Hill observó que los prósperos con la perspectiva correcta mantenían los recursos por generaciones y los multiplicaban constantemente, mientras que aquellos con una perspectiva egoísta perdían rápidamente lo que acumulaban.
Dios confía recursos crecientes a aquellos que demuestran una perspectiva correcta a través de la aplicación de los 5 secretos. Cuando ves la prosperidad como una responsabilidad sagrada, como una herramienta para el impacto, como un medio para el servicio, como una extensión del carácter, liberas un favor divino que atrae recursos de formas sorprendentes. Cambia tu perspectiva sobre el dinero, de propiedad a administración, de acumulación a multiplicación, de seguridad a servicio, de fin a medio. Los 5 secretos prosperan cuando tu perspectiva está alineada con el corazón de Dios. Este es un momento de decisión que definirá tu futuro financiero. ¿Continuarás viviendo en números rojos, ignorando los 5 secretos bíblicos de la prosperidad? ¿O comenzarás hoy mismo a aplicarlos sistemáticamente para transformar tu realidad económica por completo? Napoleon Hill descubrió que la diferencia entre quien prospera y quien permanece en la mediocridad no está en el conocimiento de los principios, sino en la decisión de implementarlos de inmediato y consistentemente. Santiago 1:22 advierte: «Sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos». Tú conoces los 5 secretos, pero el conocimiento sin acción es una ilusión de progreso. Ahora debes tomar decisiones específicas sobre cada secreto. Principio de la semilla. Define hoy qué porcentaje de tus ingresos será invertido mensualmente y cúmplelo religiosamente. Principio de la fidelidad. Organiza tus finanzas completamente y establece disciplinas de administración. Principio de las primicias. Determina separar automáticamente la primera parte de todos los ingresos para honrar a Dios. Principio del autodominio. Identifica los impulsos que sabotean tu prosperidad y crea sistemas para controlarlos. Principio del servicio. Descubre cómo agregar más valor en la vida de otras personas a través de tus habilidades. Hill observó que los prósperos actuaban inmediatamente después de recibir el conocimiento correcto, mientras que los pobres posponían indefinidamente la aplicación de los principios correctos. Cada día que pospones aplicar los 5 secretos es un día que permaneces en números rojos innecesariamente. Dios ya reveló el camino, Napoleon Hill ya documentó la eficacia, tú ya recibiste las instrucciones. Ahora depende exclusivamente de tu decisión personal. Tienes 2 caminos: aplicar los 5 secretos y prosperar, o ignorarlos y continuar en la escasez. La elección es tuya, pero las consecuencias son inevitables. Este es tu momento de decisión. Elige prosperar a través de los 5 secretos bíblicos que Napoleon Hill descubrió en los millonarios más exitosos de la historia. Dios está levantando una generación de prósperos que aplicarán los 5 secretos bíblicos no solo para enriquecerse, sino para financiar la expansión del reino e impactar a naciones enteras a través de recursos consagrados. Napoleon Hill profetizó que llegaría un tiempo en que hombres y mujeres descubrirían los principios eternos de prosperidad y los usarían para transformar el mundo. Y ese tiempo es ahora. Tú no eres un accidente, eres un proyecto divino. No naciste para vivir en números rojos. Naciste para prosperar a través de los 5 secretos y ser un canal de bendición para tu generación. El principio de la semilla te convertirá en un multiplicador de recursos para el reino. El principio de la fidelidad te establecerá como un administrador confiable de grandes fortunas. El principio de las primicias abrirá las ventanas de los cielos sobre tu vida de forma sobrenatural. El principio del autodominio te dará autoridad sobre recursos que muchos no pueden controlar. El principio del servicio te hará indispensable para millones de personas que necesitan el valor que solo tú puedes ofrecer. Hill vio en una visión a hombres prósperos que unirían la sabiduría espiritual con la estrategia práctica, y tú eres uno de esos elegidos. Dios preparó riquezas para ti no para que seas egoísta, sino para que seas generoso, no para que acumules, sino para que multipliques, no para que te escondas, sino para que influyas. Los 5 secretos en tus manos no son solo herramientas de prosperidad personal, son armas de transformación social. Cuando prosperas aplicando principios bíblicos, demuestras al mundo que Dios es real. Su palabra funciona. Su pueblo es bendecido. Estás siendo convocado para salir de la mediocridad y entrar en la prosperidad a través de los 5 secretos. Acepta tu destino próspero.
Si los 5 secretos bíblicos de la prosperidad que Napoleon Hill descubrió tocaron tu corazón y estás listo para aplicarlos sistemáticamente en tu vida, quiero que hagas algo específico ahora mismo. Este no es un pedido religioso, sino una invitación práctica para que te conectes con otros que también están aplicando los 5 secretos y prosperen juntos a través de principios bíblicos verdaderos. En los comentarios abajo, quiero que escribas exactamente estas palabras: yo elijo los 5 secretos. Cuando escribas estas palabras, estarás haciendo una declaración de fe y compromiso con Dios y contigo mismo, de que comenzarás hoy mismo a implementar sistemáticamente cada uno de los 5 secretos bíblicos. Además, cuéntame cuál de los 5 secretos te impactó más hoy: el principio de la semilla, de la fidelidad, de las primicias, del autodominio o del servicio. Quiero conocer tu historia, entender tus desafíos, celebrar tus victorias. Cuando comentas, te conectas con una comunidad de personas que también están aplicando los 5 secretos y saliendo de los números rojos a través de principios bíblicos. No dejes pasar este momento. No seas solo un espectador de la prosperidad de otros, sé el protagonista de tu propia transformación financiera. Escribe ahora: yo elijo los 5 secretos y cuéntame qué principio te habló más. Tu viaje de prosperidad a través de los 5 secretos bíblicos que Napoleon Hill descubrió comienza con este simple acto de fe y declaración pública. Estoy esperando tu comentario. Vamos a prosperar juntos a través de la sabiduría eterna de Dios.